tardes, bienvenidos a Los Siete Locos. Primer programa del año, señores, ¿eh? Y empezamos con un libro que acaba de salir, realmente sobre un tema que vale la pena dedicarle bastante tiempo, ¿eh? Periodismo, instrucciones de uso, ensayos sobre una profesión en crisis, con prólogo y selección de artículos de Reinaldo Sietecase, que está con nosotros, y uno también de los articulistas. Hay un grupo importante acá, ¿eh? Pero entre ellos está Martín Caparrós, que también está con nosotros desde Madrid. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? A Caparrós me acuerdo que la última vez que lo vi fue acá en este estudio, 2 días antes de que se declarara la pandemia, Martín, que viniste a hablar de tu novela, ¿te acordás? Me acuerdo, sí, 2 días después tuve que tomarme el penúltimo avión para Madrid porque se acababan. Y nosotros se cerraba tuvimos el mundo, que... como de hecho Se sucedió. cerraba el mundo y acá tuvimos que levantar el programa durante un par de semanas hasta que nos rearmamos y empezamos de nuevo. Estuvimos sin salir, pero fuiste el único entrevistado presencial, yo creo que hice por muchos meses, porque todavía estábamos normales acá, nos saludamos, nos dábamos un beso. Así fue, en marzo fue todo esto. Bueno, Sí, Reinaldo, dime tú, ¿cómo se te ocurre, por qué esta inquietud de armar este libro y convocar a tantos periodistas? Mira, quizás sea uno de los pocos beneficios de la pandemia en el sentido de tener un poquito más de tiempo para armar proyectos que quizás en otro contexto no hubiera armado. Si bien seguí trabajando en la radio todo este tiempo horrible que vivimos, en medio de esto, el director de Prometeo, Raúl Carioli, un día me dice, ¿por qué no armás algo sobre periodismo? Siempre estás hablando de periodismo, discutiendo cómo se hace, etcétera, etcétera. Y después de pensarlo un poco, me pareció que era un buen momento, pero que no lo quería hacer yo, que me parecía que era algo interesante para hacer en forma coral, porque yo vengo leyendo, bueno, a Martín, por ejemplo, reflexionar bastante sobre la profesión, y a otros amigos, a Leila, a Martín Becerra, a Fernández Mure. Entonces se me ocurrió armar un libro coral donde de pronto el objetivo central fuese tratar de hacerlo bien desde acuerdo a nuestros parámetros, obviamente, ¿no? Con las subjetividades que tiene cada uno, con las historias distintas, con la experiencia distinta, pero son todos periodistas que yo considero que intentan hacer bien su trabajo. Me parecía que era un lindo desafío y le fui, en todo caso, planteando. En el caso de Martínez ya tenía escrito algunos textos que a mí me interesaban mucho, estas ideas sobre el periodismo click, sobre el periodismo Gillette, sobre las que Martín viene trabajando en su blog ahora. Y bueno, y a cada uno le fui pidiendo alguna cosa, que hicieran eje en el tema publicidad y cómo funcionaba como condicionante, o la reflexión sobre las nuevas plataformas, el periodismo precarizado. Bueno, y así se fue armando, casi todos se entusiasmaron. La verdad que a todos los que llamé me decían que sí, y se ponían a disposición. Así que fue un libro hecho de manera bastante sencilla, porque en 3 meses estaban los textos listos para publicarse. Vos también incluís un texto tuyo, además del prólogo hay un texto tuyo. Vamos a decir que está María O'Donnell, Alcón Adamón, Ezequiel Fernández Mus, Cristian Alarcón, Martín Becerra, Leila Guerriero, Graciela Marcholsky, Noelia Barral Grijera, que escribió un artículo muy interesante sobre la precarización laboral, Sí, Natalie todos, Sheckman. Sí. casi todos son periodistas de muchos años y muy reconocidos, pero yo quería que hubiera 2 periodistas jóvenes, uno que pudiese escribir sobre el tema precarización, esto de que tenés que trabajar en 3 o 4 lugares, no podés ir a los lugares a contar lo que pasa, todo esto que va degradando también los contenidos. Seguro. Y le pedí por eso a Noelia Barral Ligera que escribiera sobre eso, y Natalie Sheckman que escribe sobre, bueno, esto de trabajar directamente en las plataformas, esto que no nos pasó a nosotros. Nosotros Claro. venimos con una evolución que es medios gráficos, radio, tele, y de pronto los chicos que salen a lo mejor a la profesión y entran a trabajar directamente en las plataformas, ¿no? Me pareció muy interesante también el artículo de Graciela Marcholsky, la autora de la biografía de Timmerman, porque ella va contando toda su historia como periodista. Ella empieza en los 90, en Página 12, o a fines de los 80, y está muy bien relatado, las distintas etapas y las distintas desilusiones también, ¿no? Martín habla en su artículo de algo que viene tratando hace mucho tiempo, que inclusive una vez lo habló acá en el programa,
que es el periodismo click. Yo quiero que lo expliques por si alguien no sabe de qué se trata. Es tremendo lo del periodismo click. Bueno, son todas las deformaciones que ha introducido en la práctica de nuestro trabajo el hecho de que ahora nos allanamos a la lógica del rating. Una de las cosas que me llamaron la atención ya de hace unos años es que los medios gráficos siempre estuvieron fuera de esa lógica del rating. El primero que cayó muy fuertemente en esa lógica fue la televisión, la radio más o menos porque se contabiliza con más dificultad, pero los diarios y revistas nunca supieron qué rating realmente tenía cada nota que se publicaba allí, porque, bueno, un jefe de redacción podía decir, no, ayer vendimos mucho porque hablamos de, qué sé yo, de Tururú, pero nadie estaba seguro, era una opinión, era una idea, podía ser, podía no ser. En cambio ahora, en las salas de redacción de los medios más o menos grandes, hay pantallas que te dicen al segundo cuánto se lee cada nota. Entonces hay una tentación muy difícil de esquivar para mucha gente de producir notas simplemente para conseguir esos clics, para que esos números suban y suban y suban, para que el rating funcione. Claro, para eso lo que se está haciendo en muchos de los grandes medios es patético, quiero decir, realmente patético. Son cosas que nos costaría mucho firmar, llamar periodismo. Yo hace unos meses hice una especie de censo muy rápido e informal en ese sentido, que publiqué todavía en un pasquín de Nueva York, donde entonces solía escribir, que consistió en ver en los 7 u 8 diarios más leídos de América Latina cuáles eran en un día particular las noticias que más se leían. Lo hice al principio del coronavirus. Y de las 60 noticias, digamos, que junté en esas listas, había 2 o 3 que nosotros podríamos considerar buen periodismo, o periodismo sobre cosas interesantes. La mayoría era farándula, crímenes, tonterías. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Tienen la tentación de ir por ahí, ¿no? Eso conecta también con un tema que trata Reinaldo en su artículo. Me parece que hablás vos, Reinaldo, de eso, de que cambió el público también. No solo cambiaron los medios, sino que también cambió el público. Sí, de alguna manera se conecta con lo que dice Martín, porque yo lo que planteo es el periodismo para la hinchada, cómo también claro. En esta lógica, que yo no sé si solamente es de la grieta, esta visión de que las audiencias o parte de las audiencias quieren confirmar sus prejuicios más que ser desafiados, que es lo que plantea Martín en su texto, de que alguien les plantee pensar críticamente. En general también hay una cantidad de medios y colegas que se acomodan a eso. Es preferible no moverse de ahí porque ya te garantiza una suerte de hinchada, ¿no? Yo le digo, por eso digo periodismo para la hinchada. Sí. Es un periodismo bastante acrítico. ¿Por qué? Porque el hincha que quiere que su equipo gane, no importa cómo. Y empieza a funcionar una retroalimentación, porque yo siempre me acuerdo del texto de Tomás Eloy Martínez sobre el decálogo del periodista, cuando decía que si vos trabajás mal, el que sufre las consecuencias sos vos mismo, tu nombre se mancilla, etcétera, etcétera, decía Tomás. Pero cuando vos ves que en este momento tenés un montón de tipos o tipas que hacen las cosas horriblemente mal, que operan, que no chequean la información y les va genial, esto se puede trasladar también a medios, te das cuenta que también las audiencias de pronto son menos severas en esto, ¿no? En cuanto a qué calidad de contenido consumen. Se realimenta una cosa con la otra, supongo. Muchas veces, perdóname, una cosa, no, digo, muchas veces son muy poco severas y eso es lo que se ve con lo que decíamos antes, cuando te fijas en cuáles son en general las noticias más leídas de la mayoría de los grandes medios. Eso es un público que pide eso. El problema es si nosotros se lo vamos a querer dar o pensamos que tenemos otro trabajo, otra idea como periodistas, ¿no? Por eso yo a veces hablaba de escribir contra el público, pero quizás últimamente se me ocurre que quizás sea mejor pensar en escribir para un público que quizás no existe, no contra el público, sino para un público que eso, quizás todavía no exista, pero si hay alguna posibilidad de que exista, consiste en escribir para él, aunque no esté ahí. Se lo puede crear también de esa manera, se puede crear un público. Esa es la forma de ayudar a que alguna vez
esté ahí. Y quizás sea un poco estúpido, un poco mesiánico lo que digo, pero bueno, en pequeñito, ¿no? En chiquitito. Y hay una cosa que no está todavía en el libro porque se me ocurrió después, que es, retomando lo que decía Reinaldo, esto de cómo cada vez más los lectores van a ciertos medios a buscar lo que ya saben que van a encontrar, cómo esto se ha profundizado en los últimos muy pocos años por algo que no tiene que ver estrictamente con el periodismo, sino con los medios y con su economía, que es el hecho de que ahora hay muros de pago en buena parte de los diarios. Entonces, esta cosa que hacíamos, algunos, supongo que bastantes, hasta hace 2 o 3 años, en que recorríamos, veíamos una noticia y decíamos, bueno, ¿y qué dice este? ¿Y qué dice el otro? ¿Y qué dice el de más allá sobre este mismo tema? Esto ya es muy difícil hacer, a menos que seas un profesional. Pero una persona más o menos normal, interesada, no se abona a 5 diarios, incluyendo 3 con los que está en desacuerdo. Entonces, curiosamente, el hecho de que haya vuelto esto de los abonos y los muros de pago y todo eso, contribuye a hacer cada vez más estrecho de miras el periodismo, porque cada medio tiene que darle a sus lectores lo que sus lectores piden y así sucesivamente, ¿no? Es muy impresionante, vos lo comentabas, los medios que están generando notas por internet constantemente. La que no tiene clics baja inmediatamente, la que tiene sigue subiendo, lo ponen en un lugar privilegiado. Entonces, si lo pensamos también desde el periodista que produce ese material, no hay tiempo de investigación, no hay tiempo de absolutamente nada, análisis ni nada por el estilo. Es tirar notas constantemente y ver si prenden o no prenden, y si no prenden son bajadas. No, porque no les interesa, y en general, que está trabajado en varios de los artículos, empieza a ver esta lógica del algoritmo, ¿no? Entonces se repiten las peleas de las vedettes. La palabra duro cruce hace, las 2 palabras duro cruce hacen que eso suba arriba. Bueno, no vas a ver una investigación en cabeza de una web, salvo que sea un medio más pequeño que no tiene esa presión y sostiene ese tipo de material. Todo esto hace que los productos periodísticos, por distintas razones, por esto que contamos, o por la precarización, o por la falta de independencia, los productos van decayendo por la lógica de la grieta, de la hinchada, y me parece que el libro lo que trata es un intento, yo te digo, en lo personal, tenía ganas de por lo menos plantear esas discusiones. Mire, se puede hacer de otra manera, se puede hacer periodismo a lo Caparrós, se puede hacer periodismo a lo Leila Guerriero, se puede hacer periodismo, pero más allá de los nombres, por eso quería que fuera coral. Son estos colegas porque intentan, y no solo intentan hacerlo bien, sino que reflexionan sobre cómo estamos laburando, y eso es interesante, ¿no? Porque vamos a decirlo, Martín, que lo cuenta en el artículo, pero además mucha gente lo debe saber, puso su propio espacio, su propio medio, digamos. Harto de los condicionamientos de los grandes medios, pusiste tu medio. ¿Jugaste ahí una ficha? Sí, no tenía ganas de que en el New York Times me dijeran lo que podía o no podía escribir y cómo tenía que escribirlo. Ya estoy viejo para que me digan esas cosas. Se imagina, Martín, uno se imagina el New York Times y se lo imagina como un ejemplo de periodismo. Y sin embargo estás diciendo eso. Es difícil imaginárselo como un ejemplo. Acaban de aceptar que todo lo que contaron durante los últimos años sobre ISIS eran mentiras de un canadiense que engañó a la jefa de esa sección que se ocupaba del asunto. Hace 3 meses o 4 echaron al jefe de opinión porque publicó la opinión de un senador que era un senador muy racista, pero que era interesante, yo creo, para su público, para los eventuales votantes, saber cuán racista era ese senador. Para eso estamos, no para dejar que hablen solamente los que nos gustan. Y de hecho, el Times se jactaba de eso, de que tenía una sección de opinión donde no solo estaban las opiniones con las que estaban de acuerdo, sino todas. Bueno, están dejando de hacer todo eso. Se polarizaron, yo creo, esto de trabajar para la hinchada que decía Rey, el Times lo hizo más que ninguno. Y le fue bárbaro. Aumentó las suscripciones en la era Trump. Si hay un gran beneficiario de los 4 años que pasó Donald Trump en el poder, fue el New York Times, porque se plantó ahí, agarró todas las banderas y se llenó de suscripciones.
de abonos, lo cual está bien, es legítimo si no modifica la forma en que trabajas. A mí no me gustaba que me dijeran qué podía escribir, qué no, cómo podía escribir, y en un momento, por más que efectivamente las letras góticas tienen cierto atractivo y cierto glamour, me cansé y dije, bueno, voy a publicar lo que quiera, cuando quiera, en mi lugar. Sí, es un problema, nadie me paga por hacerlo, también es un privilegio que yo tengo ahora porque soy un muchacho grande, porque he escrito muchos libros y tengo otras maneras de vivir, no digo que haya que hacer eso necesariamente, pero bueno, si querés, un lujo que me doy, pero prefiero poder dármelo todavía. Pero vos te lo planteás como un lujo que te das, pero ¿se podría, pregunto, plantearlo como un sistema que pudiera llegar a tener avisos, auspicios y autoabastecerse en ese lugar? Eso puede suceder, mucha gente lo hace, claro. A eso me refiero. Y eso cambia un poco la lógica de los medios. Empieza una discusión interesante en relación a esto que hacen las grandes empresas que manejan la tecnología y el tráfico en Internet, que se están apropiando de muchas de estas cosas, de muchos contenidos que no producen y no pagan, ¿no? Hay ya algunos países, en la nota creo que de Martín Becerra y en la Natalie Sheckman se habla también de eso, donde se le está planteando cobrar un impuesto y ver cómo eso se recicla hacia otros medios. Están esas discusiones, porque todavía la monetización de algunas cosas es difícil sostenerla. Creo que en Francia, dice Martín Becerra en el artículo, en Francia creo que ya es ley. Sí, empieza esa discusión fuerte, está buena también. Sí, obviamente. Bueno, Martín Becerra habla de que este es un momento de shock, creo que usa la palabra shock, que los medios como los conocemos tradicionales están desapareciendo y empieza otra cosa, ¿no es cierto? Y que todavía no nos reacomodamos bien a esa nueva cosa ni sabemos muy bien en qué consiste definitivamente. No, es un momento de crisis justamente, hay un modelo que ya no funciona y entre otras cosas lo que no funciona es la forma clásica de pagar los medios, pero hay como una especie de prejuicio que a mí siempre me resulta raro, por el cual sería, ¿cómo decirlo?, razonable y natural que los medios lo pagaran Ford, Coca-Cola y el gobierno del país donde están, y en cambio si los pagan una ONG o los lectores o no sé qué, ya son como medios de segunda. O sea, los medios de primera son aquellos que viven de Ford, Coca-Cola y Apple. A mí no me parece tan claro eso, ¿no? Bueno, puede cambiar también, digo. Puede ser uno de los cambios. Seguro, está cambiando. Reinaldo marca muy bien la diferencia entre el tema de los medios y el tema de los periodistas, que son dos cosas diferentes. Dice que los medios están en crisis, no el periodismo. ¿Podés ampliar un poquito más eso? Sí, yo creo que esto es una idea que tenemos en común con la mayoría de los colegas que escriben acá en este libro. Porque bueno, te lo demuestra Martín, también te podés tomar el riesgo, asumir el riesgo de abrir un espacio propio o armar experiencias diferentes. También aún estando en medios que trabajan para la hinchada, como decimos antes, que no hacen todo lo que queremos, si no te podés ir porque no tenés la posibilidad que tiene Martín, bueno, también podés tratar de defender tu trabajo y hacerlo bien. Yo no digo que la gente se inmole defendiendo una manera de trabajar, pero yo creo que sí se puede decir que no a muchas cosas que te plantean y que uno sabe que están mal, que son condicionantes. No sé, yo veo ejemplos todo el tiempo, donde uno se planta y no pasa nada. Y a veces te plantás y pasa, pero bueno, son decisiones personales también. Nuestra profesión no es mejor ni peor que otras, o nuestro oficio, qué sé yo. Lo que sí tiene distinto es que tenés un compromiso, hay un compromiso ético implícito, que bueno, que es contar lo que pasa, contar lo que vos mirás, lo que vos ves realmente que ha ocurrido y contarlo como a vos te parece que hay que contarlo. Bueno, y esto yo creo que uno lo puede defender, o debería intentar defenderlo. ¿Querés decir algo, Martín? Te veía. No, es que se me pasa la comida, pero... bueno. Estoy cocinando. Acuérdense que está en España. Está en España, que son las horas antes. ¿Qué estás preparando? ¿Cómo? ¿Qué vas a comer? ¿Qué estás cocinando?
No, una cosa fácil porque tengo que estar acá en el medio con ustedes. Una pasta con brócoli y cositas. Bueno, hago una última pregunta, a ver si se pasa la pasta. Hago una última pregunta. Reinaldo dice que en su artículo o en el prólogo, no me acuerdo dónde era el libro, dice que los medios periodísticos son como cualquier empresa, ¿no es cierto? La diferencia es que es un servicio de interés público. Y desde ese momento, dice Reinaldo, deben ser de alguna manera regulados por el Estado. Quisiera ampliar un poco ese concepto, saber si estás de acuerdo, Martín, y esto es una gran polémica, ¿no? Sí, sin duda es una gran polémica, depende de en qué consista esa regulación. Aquí en España se planteó hace muy poco, hace menos de un mes, porque hay una iniciativa parecida a una que creo que hubo en Argentina hace no muchos años, de una entidad estatal que controlara la verdad de aquello que dicen los medios, a la que se pudiera recurrir cuando un medio no dice la verdad. Me parece bastante peligroso eso, en general me parece. Ay, me están llevando a otro tema, que es el tema de la verdad. Son dos temas, ¿eh? Los dos son importantes. Se te va a pasar la comida porque tenemos que hablar de los dos. No se me puede pasar la comida porque tengo gente. Tenés invitado. Déjame aclarar una sola cosa antes que Martín se vaya a terminar con su cena. Cuando yo hablo de regulación no me refiero a los contenidos, yo me refiero a la cantidad de licencias. Sobre el mapa de medios. Claro. Claro, pero eso porque no es que lo regula Rusia o China, lo regula Inglaterra, Estados Unidos lo regula. Estados Unidos, Francia, es decir, hay ciertos parámetros, claro, a eso me refiero. Nunca los contenidos no deben ser... Es para evitar los monopolios informativos, garantizar la pluralidad de voces simplemente, no los contenidos. Exacto, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, Reinaldo está a favor de una cierta regulación, que es un delicado equilibrio para mantener, por supuesto, el derecho a la información y la libertad de expresión, ¿no? Que es lo que siempre se aduce. Ese es el tema. Después tenemos el otro que me gustaría también hablar un poquito sobre la verdad, pero bueno. No, y también es cierto para de alguna manera controlar las posibilidades bastante ciertas de monopolización que hay. Eso, es decir, claro. Cuando apareció Internet, yo me acuerdo cómo nos regocijábamos porque abría el juego y permitía que todas las voces circularan y qué sé yo. Bueno, por un lado, de alguna manera lo sigue haciendo, pero por otro lado ha permitido un nivel de monopolio en mucha de la circulación. Bueno, leía, no me acuerdo qué artículo del libro, probablemente el de Becerra, que Google controla el 90% de las búsquedas que se hacen en Internet en el mundo o algo así. Quiero decir, hay un nivel de monopolio extraordinario. Entonces, claro, los estados están superados porque esto es algo que es supraestatal, es global. Entonces, pero al mismo tiempo no consiguen, justamente, ese es uno de los problemas de la política contemporánea, que es que no consigue crear instancias que puedan controlar a los grandes grupos globalizados, ¿no? Y eso sucede en muchos aspectos, pero también en el aspecto de la información y la circulación de la información. Ese es un desafío muy grande que se viene. Con respecto al tema de la verdad, les hago una... Reinaldo dice claramente... No hablamos de filosofía, hablamos de la verdad periodística. Dice Reinaldo y habla de una cierta correspondencia entre los hechos reales, lo que realmente sucede, esto es un libro, y lo que el periodista relata. En cambio, Martín, cuando habla del periodismo Gillette, que no hemos hablado, dice que justamente ese atenerse tanto al concepto de verdad, etcétera. ¿Me pueden aclarar un poco este tema? Bueno, si Martín sigue teniendo tiempo, pobre. Lo voy a hacer cuando se quemen los videos se va corriendo. Levanta y se va a tener que hacer eso. Cortito, simplemente yo trato de explicar que la verdad en el periodismo es la correspondencia entre un hecho o algo que pasó y lo que cuenta el periodista. Pero hago hincapié en eso porque me da la sensación que en Argentina, creo que en el mundo, pero yo vivo muy fuerte lo de Argentina, ese concepto quedó totalmente superado. Es decir, dejó de ser importante que algo sea cierto
porque fue más importante en la pelea entre el gobierno y los medios vinculados al gobierno y el grupo Clarín, era más importante cómo afectaban al otro con lo que publicaban. Y empezó a pasar de todo, se publicaba información que no estaba chequeada, se publicaba información que los editores sabían que era falsa, simplemente ese aporte trataba de sumar, de que hay una verdad periodística que es la que tiene que ver con la correlación entre lo que yo cuento y lo que pasó, a eso me refiero. Martín. No, yo lo que digo es que, bueno, sí es un poco filosófico, es que no hay una verdad. Lo que puede haber es justamente que el periodista se obligue a ser honesto y a contar lo que pasa, pero hay una idea, en parte, lo que yo llamo periodismo Gillette, es esta especie de periodismo a la americana, con ínfulas de superioridad, que te quiere convencer de que porque citan dos fuentes distintas te están diciendo la verdad, ¿no? Cuando alguien, no sé si Ezequiel Fernández Murs o alguien en el libro, cita aquello que se dice mucho, que es que si un periodista tiene a alguien que le dice que llueve y alguien que le dice que no llueve, lo que tiene que hacer el periodista es abrir la ventana y sacar el brazo. Que si no citando fuentes para equilibrar y para que parezca que es neutro. No somos neutros, somos gente que trabaja de tratar de averiguar y contar lo que pasa. Por supuesto, con nuestra subjetividad, porque no hay otra manera. Sí, pero no se contradice una cosa con la otra, lo que dice cada uno de ustedes. No se contradice para nada. Bueno, los dejo así, Martín cocina y no me da culpa, no se quema nada. Y me alegro de verlos, aunque sea por acá, pero me alegro de verlos a los dos. Igualmente, hasta pronto. Disculpen esta premura culinaria. Esta premura culinaria. Gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, acá lo tienen. Acuérdese, periodismo, instrucciones de uso. Nos interesa a los periodistas, a los estudiantes de periodismo y supongo que a mucho público también le debe interesar. Muy buen libro. Nos vamos al primer corte. Ya volvemos.